Hola, este es un video explicativo un poco del segundo, que les comparto, que se llama 10 razones por las que no hay que votar el proyecto Milei-Bullrich de encierro a niños. Lamentablemente ese video no tuvo, digamos, la consecuencia que yo hubiera querido, ¿no? Que hubiera soñado, que era que fuera un instrumento más para impedir que finalmente se votara ese proyecto y que se haya transformado ya en una ley, que es la ley 27801, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de este año. Esa es la ley que va a estar vigente 180 días a partir de esa publicación, porque la propia ley lo establece así en su artículo 52. Pero igual comparto ese video que les comento porque ahí están todos los motivos por los que no habría que haberla votado. Y es un análisis del texto de la ley que, como en el Senado no se tocó ni una coma, entonces es absolutamente vigente, ¿no? Digamos, es absolutamente aplicable a la realidad de este momento. O sea, eso que yo analizo en ese video es la media sanción que venía de la Cámara de Diputados, pero como en el Senado no se tocó ni una coma justamente para poder aprobarla rápidamente, una especie de voto express, entonces todo lo que digo en ese video, esas 10 razones por las que no votar o por las que no darle sanción completa a ese proyecto que venía de diputados, es perfectamente aplicable al presente, ¿no? Porque todos esos motivos son los motivos por los que cuestionamos esa ley. Entonces, esta es la presentación que yo hago de ese proyecto, de ese video, perdón, que se refiere al proyecto que entonces tenía media sanción y ahora ya es una ley vigente. Como ustedes van a poder ver en ese video, hay observaciones en cuanto a el contenido jurídico penal, obviamente, de la ley, es una ley penal, y también a algunas determinaciones que hace el entonces proyecto con media sanción y ahora ya ley, con respecto al tratamiento penitenciario, con respecto a las condiciones, a los lugares donde van a estar los adolescentes. Bueno, todos esos son temas fundamentales que ya habremos visto en los encuentros anteriores y que esta ley viene a profundizar en cuanto a la violación de derechos de los niños y adolescentes, ¿no? Porque justamente, si bien da este plazo de 180 días a partir de la publicación en el Boletín Oficial, justamente con la idea de que ese plazo sea utilizado por las provincias, por las distintas jurisdicciones, para adaptar su realidad a la nueva ley, bueno, lo que podemos afirmar casi con total certeza es que ese plazo no va a ser usado en un momento además en el que prácticamente está absolutamente cerrada digamos, el grifo del dinero público para construir viviendas, rutas, hospitales, ¿no? Digamos, las provincias con muchísima dificultad, porque además tienen restringidos los ingresos de la coparticipación federal, con mucha dificultad, digamos, sostienen algunas de esas instituciones, pero como el sistema penal, y en particular el sistema penal vinculado a los adolescentes, es siempre el último orejón del tarro, es muy difícil, yo les diría imposible pensar que se va a destinar algo de dinero, por ejemplo, a construir algún lugar específico para adolescentes de 14 y 15 años. Más allá de que ojalá no haya adolescentes de 14 y 15 años que tengan que ir a ningún lugar de encierro, lamentablemente seguramente los va a haber. Y al respecto quiero plantear una cuestión de actualización a ese video, que es el segundo video que van a ver, porque en estos días justamente sucedió un hecho de enorme gravedad, que es el hecho sucedido en la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, en la que un adolescente de 15 años ingresó a una escuela con un arma, disparó y lamentablemente produjo la muerte de un niño adolescente de 13 años. Uno de los debates que se dio es qué se hace con ese adolescente
al principio, digamos, en las primeras horas, incluso algunos medios muy importantes como La Nación publicaba erróneamente que se aplicaba la nueva ley penal juvenil y que ese adolescente de 15 años iba a recibir una pena de prisión. Eso no es así, insisto con esto, la ley no estará vigente hasta el 9 de septiembre, son los 6 meses, los 180 días posteriores al 9 de marzo, que es cuando se publicó en el boletín oficial. Eso lo dice el artículo 52 de la propia ley. Es decir, las leyes pueden establecer una vigencia postergada, en este caso así es, ¿no? La posterga a 6 meses después de la publicación en el boletín oficial. Entonces, a ese adolescente no se le va a aplicar la nueva ley, digamos, se le va a aplicar la normativa vigente, y por la normativa vigente no es punible. Es decir, no puede ser sometido a proceso penal. Pueden trabajarse con él, puede investigarse el hecho, puede llamarse testigos, etcétera, pero no se lo puede someter a un proceso penal y no se le puede imponer una pena. Seguramente ahora está privado de libertad. Yo estoy haciendo este video el 1 de abril, esto pasó hace 2 días. Él va a estar privado de libertad, seguramente, mientras se le realiza una serie de estudios, mientras se investiga a la familia, quién le proveyó el arma, cómo tuvo acceso a esa arma, qué antecedentes de conflictividad o de problemas psiquiátricos o de salud mental él tenía, etcétera. Pero no se le puede imponer una pena. Es importante porque va a haber casos, esperemos que sean pocos, pero va a haber casos en este periodo, digamos, de ventana entre la sanción de la ley y su publicación en el boletín oficial y que efectivamente esté vigente. Para lo que sí yo creo, es mi posición, y la estoy peleando en el ámbito del Poder Judicial, que está vigente, es para su aplicación retroactiva, en lo que beneficia a todos los adolescentes, ya hombres, que tengan jóvenes ya o hombres ya de 30 y pico de años, que estén cursando penas de prisión superiores a 15 años. ¿Por qué? Porque esta ley impone una pena máxima de 15 años. Y hay hombres ya mayores de edad, que están cumpliendo penas que en su momento les impusieron por delitos cometidos antes de los 18 años de edad, y esas penas son más altas de 15 años. Entonces, toda persona que esté porque hay un principio básico que es que la única ley penal que se aplica retroactivamente es aquella que sea más benigna para el imputado o el condenado, en algún aspecto. Entonces, en esta ley tenemos una particularidad. Tenemos un aspecto que es, casi todos los aspectos de la ley son regresivos. Es regresivo bajar la edad de punibilidad, es regresivo imponer penas a chicos de 14 y 15, penas de hasta 15 años a chicos de 14 y 15 que hasta ahora no tenían ninguna sanción penal. Es regresivo el lugar donde los van a alojar, digamos, es regresiva en todos los planos. Ahora, hay un aspecto en el que la podemos hacer jugar a favor de los derechos de las personas presas. Ese aspecto en que la podemos hacer jugar a favor de las personas presas es justamente para cualquier persona que esté cursando una pena mayor de 15 años. Porque entonces ahí vamos a presentarnos en lo que yo hice el mismo 9 de marzo. Me presenté ante el juzgado de ejecución de un muchacho, un hombre ya, que yo llevo la ejecución de su condena. Él tiene una condena a 34 años de prisión por delitos cometidos a los 17, es decir, le han dado el doble, digamos, una pena que es el doble de la vida que llevaba en libertad. Ya ha cumplido 17, la mitad de esa condena, o sea, ya ha pasado la mitad de esa condena preso, más de 17 años. Entonces yo me presenté y dije, miren, señores jueces, señor juez de ejecución, esta ley todavía no está vigente, porque así lo dice la propia ley, salvo en su aplicación como ley más benigna por el monto de pena, porque ese plazo de 180 días, ese aspecto no se va a modificar. El plazo de 180 días evidentemente fue planteado, digamos, en el ámbito parlamentario para adecuar la institucionalidad de las provincias, etc. Pero nada va a modificarse en 180 días el monto de pena máxima de prisión, que son 15 años. ¿Entiendes? O sea, eso no se va a modificar. Y eso es de aplicación inmediata. Eso ya debe aplicarse. Bueno, yo lo llevé al juez de ejecución nacional.
es un caso de la Justicia Nacional de Menores de la Capital Federal. El juez de ejecución le corrió vista a la Fiscalía dijo la ley no está vigente, yo me imaginaba que me iban a decir eso, y además dijo no le corresponde al juez de ejecución resolver esto, sino le corresponde a la Cámara Nacional de Casación Penal. Bueno, fui a presentar un recurso a la Cámara Nacional de Casación Penal, un recurso de revisión para que revisen la sentencia, porque lo que deben hacer es bajarla inmediatamente a 15 años, es decir, toda pena mayor de 15 años debe ser inmediatamente transformada en una pena de 15 años. Y este joven obviamente tiene que salir en libertad porque ya cumplió más de 15 años. Como les digo, cumplió casi 18. Entonces, estos dos aspectos son muy interesantes para pensarlos, para trabajarlos, si conocemos, si tenemos les abogades algún caso de estas características. Y para ir pensando, primero estamos pensando con un conjunto de organizaciones cómo hacer planteos de inconstitucionalidad de la ley una vez que esté vigente, porque no podemos hacer planteos de constitucionalidad si todavía no está vigente. Y luego presentaciones a nivel internacional denunciando el contenido de esta ley. Lamentablemente esta ley, el gobierno siempre ha planteado que la Argentina era un caso casi único en toda América Latina con respecto a la edad de punibilidad, porque la teníamos establecida, la tenemos todavía porque la ley no está vigente, en 16 años, y decía como un comentario, como un problema, que el único país en América Latina que tenía una edad de 16 años era Cuba, o sea, Cuba y Argentina. Lamentablemente nos ponemos a la altura de otros países con esta reforma. Eso no significa nada bueno, obviamente. Esos otros países no tienen una situación de violencia adolescente menor o mayor por tener una edad de punibilidad tan baja. Todo lo contrario, los países que tienen las edades más bajas, por ejemplo El Salvador, Guatemala, Honduras, en 12 años, tienen un índice de delito cometido por adolescente muchísimo más alto que la Argentina. Pero bueno, esos argumentos están en el otro video. Quería hacer una presentación de ese otro, una actualización con estos elementos nuevos que me permito abordar. Bueno, este desafío que nos presenta esta ley regresiva en limitarla o hacerla caer con los elementos jurídicos y políticos que tengamos. Muchas gracias.